Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Siéntese y vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Usted tiene su Biblia, de la cual vamos a estar argumentando. Manténgala abierta. Y si hay algo que le causa confusión o no concuerda, vaya a escudriñar y a estudiarla. Esa es la bendición que tenemos, que todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Amén. Recomendable que su Biblia sea una versión buena. ¿Por qué palabra de Dios se le llama a todas las Biblias? Pero no todas las Biblias tienen versiones correctas. Hay traducciones ya incorrectas, influenciadas por los hombres. Entonces vivimos en la era, hermano, de las comunicaciones, ¿no? Hoy tenemos acceso a la información, a la revelación, al conocimiento a través del internet. La gente, para encontrar una revelación, hace muchos años tenía que ir a Dios, buscando siempre ayuda en su guía espiritual. Por eso la gente era muy fiel a sus pastores y consultaba. No había el movimiento que hay hoy de cambiar iglesia cada momento. ¿Por qué? Porque no se tenía acceso a eso. Era fiel, la gente nacía en una iglesia y se moría en una iglesia. Pero hoy vivimos en la era de la comunicación, y eso, hermano, es parte de la ciencia, ¿verdad? Que ha aumentado, profetizado por Daniel, revelado por Dios a Daniel, que se iba a incrementar el conocimiento de la ciencia. Pero el hombre en su mente finita ha sido un caos, porque no puede manejar la ciencia, no puede manejarla. Se salió de la verdad de Dios. Y hoy los hombres con el conocimiento están inventando. Entre pocos años van a sustituir la policía a nivel mundial por robot. Sí, hay una cantidad de maquinarias que nos sustituyeron a nosotros en el trabajo. Sí. Hoy la esposa está sentada viendo televisión y hay una máquina que anda limpiando el piso. Antes había que sudarlo, ¿no? Con una escoba. Entonces el hombre, hermano, no tiene la capacidad para poder manejar este tal conocimiento que ellos han descubierto, y es lo que ha llevado al hombre a degenerar la verdad de Dios. Y eso no estamos hablando de la gente del mundo, está sucediendo en la iglesia. Está sucediendo en la iglesia. A mí me interesa mucho escuchar y estudiar cómo la iglesia se está apartando de las cosas que son fundamentales de esta fe, como el arrebatamiento. Hermanos, hay una variedad de argumentos donde hombres y mujeres que fueron de Dios dicen que el arrebatamiento no tiene un fundamento bíblico. No existe. Y tantos años la iglesia creyendo que un día vamos a ser levantados por el poder de Dios. ¿Usted lo cree? Esos 20 se van. El mensaje de hoy es que no existe el arrebatamiento de la iglesia. No hay fundamento bíblico, dicen ellos. No existe el infierno. O sea, todas las cosas que para la fe nuestra eran las cosas a cuidarnos, a perseverar, hermanos, se están cayendo. ¿Por qué? Porque la vida del hombre va a un libertinaje, que es lo que Pablo enseñó y dijo, que tuviéramos cuidado de no usar esta libertad que
nos ha dado Cristo para pecar, sino dice para honrar a Dios. Pero el hombre está usando soy libre y está tomando la fe como un libertinaje, no libertad, un libertinaje, donde hoy todo mundo puede hacer lo que quiere. Decía un pastor muy usado por Dios y muy famoso, dice que él gira por todo el mundo y predica, y dice, antes de entrar a una iglesia, dice, yo oro. Dice, oro que el Señor me libre de las mujeres que están dentro de esa iglesia. Y él dice, yo sé que nadie le gusta tocar estos puntos, dice, pero hay un desorden en vestirse, dice. Porque no tiene nada que ver ni la falda ni el pantalón, sino la ropa ajustada. Y él de verdad lo dice, se lo voy a predicar y oro en toda iglesia que voy, yo oro que el Señor me libre de esas mujeres que están adentro. Por supuesto que no todas, pero hay una cantidad de personas, tanto hombres como mujeres, que no guardamos el pudor, que no conservamos lo que la Biblia dice, cómo nosotros tenemos que presentarnos o cómo tenemos que vivir, tanto en nuestra manera de vestir, con nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hacer todas las cosas, el estilo de vida que la Biblia habla. ¿Por qué? Porque se está viviendo cada día nos está empujando la sociedad a un libertinaje. Yo por eso le pregunté si amaba a Dios, porque comienza diciendo Pablo, porque los que sabemos, dice que los que aman a Dios. Para mí esta cosa es muy sencilla y lo he explicado de otra manera. Yo no puedo amar a nadie si no me amo yo. Este es un principio de Dios. Cuando Jesús dijo, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ama a tu prójimo solamente, sino que dice ama a tu prójimo así como tú te amas. En la relación de esposa, el amor que existe en la esposa, dice que el amor que existe del hombre hacia la mujer es que la debe de amar como su propio cuerpo. Es el mismo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto me amo yo? ¿Cuánto voy a amar? Porque yo puedo salir de acá y abrazarlos a todos ustedes, tirarle besos y abrazos, ¿verdad? O como Walter Mercado, mucho, pero mucho amor. Y cuando vivimos en un estado sentimental, a nosotros nos gusta eso. Vamos donde un pastor que tenga carisma, que me tire besos, que me abrace, porque nos gusta eso. La cosa es, ¿cuánto ama su vida ese pastor? ¿O cuánto ama su vida esa persona? Porque si ama su vida, va a amar a Dios. Y si se ama a Dios y se ama a Él, me va a amar a mí. Entonces ya la expresión de que te amo ya no es solamente una expresión vana, sino es algo que viene demostrado, se evidencia en su manera de vivir. Entonces yo te amo, hermano, pero si yo no soy una persona que busco de Dios, hay dudas de que de verdad me ama. Por eso es que nos traicionamos, después de habernos jurado amor eterno. Por esta que te amo. Y después de habernos jurado eso, hermano, nosotros nos traicionamos, nos apuñalamos, nos enojamos, nos molestamos y nos alejamos. ¿Por qué? Porque fueron vanas palabras. Tiene que ver, hermano, con el estado de la persona. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. La importancia, bueno, el tema de este mensaje es llamado con propósito. Llamados con propósito. Dios nos llamó con un propósito. A usted y a mí. Dios nos llamó con un propósito. Nosotros debemos pelear para que nadie nos robe ese propósito para el cual Dios nos llamó. Pero Dios nos llamó con un propósito. Ahora, prohibido morirse. Si no ha cumplido
el propósito para el cual Dios le llamó. No, porque la gente dice, yo me quiero morir. ¿Y qué has hecho en la vida? Porque el propósito encierra muchas cosas, no solamente el sueño de Dios, aunque el desarrollo de la persona. Los anhelos, los sueños, lo que la persona quiera alcanzar es parte del propósito en Dios. Yo quiero ser alguien en Dios para la sociedad, y quiero ser alguien en Dios para mi congregación. Es parte del desarrollo de la persona, pero Dios nos llamó con ese propósito desde el momento que nos creó. ¿Por qué Dios pone algo de Él en nosotros? Porque dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y sopló el espíritu de vida en nosotros. Nosotros tenemos vida porque Dios vive. Él pudo hacer un robot, pudo ponernos un corazón mecánico, pero no quiso que fuera así. Él quiso que nosotros tuviéramos vida, y aparte de poner vida, lo que Él puso en nosotros no solamente fue la vida, sino que puso lo espiritual de Él y lo moral de Él. Y eso moral pues funciona con el razonamiento. Por eso somos responsables de pensar. ¿Cuántos piensan? Nosotros pensamos para decidir. Esa decisión va a ser responsable cada persona delante de Dios. Por lo que yo decida hacer con mi vida, yo soy responsable delante de Dios. El culpable no es Dios, como la gente lo culpa. El culpable no son las otras personas. Nadie más tiene la culpa, porque todos nosotros tenemos, hermano, el razonamiento y el libre albedrío de hacer lo que mejor nos parezca, conociendo el bien y el mal. Entonces vamos a ser responsables delante de Dios de ese privilegio que tenemos nosotros de pensar. Qué lindo pensar, hermano. Hay veces que entro en crisis. Cuando mucho estudio, mi cabeza comienza a calentarse, y después yo ya no pienso, me preocupo cuando no puedo pensar más. ¿Usted no se asusta? ¿Sí? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé? Quiero recordarme, y comienza, hasta cierra los ojos para concentrarse. Yo venía de allá arriba, bajé acá, hablé, ay Señor, no me recuerdo eso. Y cuando de repente se le encendió el foco, y dice, ya me recuerdo. Ay, sí, cambia, porque pensar es lo más lindo que Dios nos dejó. Pero cuando eso se bloquea, pero eso nos lleva a la responsabilidad, hermano, de todas nuestras acciones delante de Dios. Ahora, Dios nos llamó, desde que nos creó, Él puso parte de Él en nosotros, y claro, después por el pecado de Adán, que se transmite a todos los hombres fuimos pecadores y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Cristo. Cristo vino para restaurar la vida del hombre. Su criatura, lo que Dios había hecho, se había perdido, y vino Cristo y nos rescató, nos pegó una sacudida. Nosotros estábamos peor que un objeto de un mercatino usado. Claro, usted va a un supermercado, a un negocio nuevo, todo es nuevo, pero hay un mercatino del usado. Ahí va a encontrar las cosas más antiguas, pero tiene que andarlas buscando debajo de toda. Hay polvo por todos lados, polvo, y todo sucio y todo, pero una limpiadita. Entonces, Cristo vino, nos recogió de donde estábamos, nos limpió, nos restauró, y nos recuerda que fuimos creados por un propósito. Ese propósito lo tenemos todos nosotros. El propósito puede ser el sueño, la visión, el fin para el cual Dios nos llamó, donde quiera que Él nos lleve. No piense en ministerio, piense en hacer algo para Dios. Porque una de las conclusiones de la iglesia es la mala interpretación de la Biblia. Dice que la Biblia dice que Él mismo constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, dice, para perfeccionar
a los santos para la obra del, no de los ministerios, del. No fuimos llamados para hacer un ministerio, no, para la obra del ministerio. Es increíble, es increíble. Por eso es que dentro de una congregación no pueden existir más de una visión. Y yo sé que en el IBE de repente le enseñan lo contrario. Pero no pueden existir más de una visión. Ahora, yo puedo tener visión como pastor, puedo tener visión como padre, puedo tener visión como estudiante, pero desde el momento que Dios me lleva a un lugar, a una congregación para ejercer la obra de ese tipo, no para que yo tenga otro ministerio. Después nacieron las filiales, que las filiales son parte siempre de la obra del ministerio. Y el ministerio no solamente es una denominación, el ministerio es el reino de Dios, es la iglesia de Dios, es ese reino de Dios al cual nosotros tenemos que servir. Entonces, cuando Dios nos lleva a ese lugar, yo debo de descubrir en su palabra, y si es posible en la revelación de Dios, ¿cuál es el propósito para que Dios me lleve ahí? Si usted no busca su propósito, yo lo voy a poner a ver. Porque este es el problema. Si un líder, porque no es una cosa de que el pastor descubrirá, no, es que todos nosotros debemos saber para qué Dios nos llamó. Para Dios me llevó a una iglesia, yo debo de saber la visión de esa iglesia, pero aparte de la visión de esa iglesia, que esa la sigue el pastor, pero en toda la obra que se hace, yo debo ser parte de eso. Puedo ser un músico, puedo ser alguien que canta, puedo ser un predicador, puedo ser aunque un pastor, puedo ser líder de un departamento, qué sé yo, pero yo debo descubrir que para eso Dios me llamó ahí. Ahora, la obra del Señor crece, porque la obra del Señor, cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios no es solamente hacer iglesia. Una de las cosas en las cuales la iglesia carece, ¿verdad?, en términos generales, es la otra parte de la obra social. Porque cuando hablamos de servirle a Dios, todo el mundo piensa en la iglesia. Ahí no me dan espacio, ahí no crezco, Dios me llamó. Siempre contamos con las áreas de la iglesia, pero hay una responsabilidad donde se ejercen los dones del fruto del Espíritu en la sociedad. Alguien puede soñar abrir una escuela. Alguien puede soñar abrir una guardería para niños, un asilo para ancianos, que pueden ser parte de la misma obra donde Dios me llevó, pero ese fue mi sueño. Eso fue lo que yo percibí de Dios que yo tenía que hacer, y si fue de Dios, voy a encontrar un respaldo de Dios y un apoyo de la gente que trabajamos en el mismo ministerio. No sé si me explico, hermanos. O sea, el fin es porque yo pensaba, está establecido para los hombres que mueran una vez. O sea, todos nos vamos a morir. Gloria a Dios. Pero yo he escuchado grandes hombres de Dios que han desarrollado tremendas obras en esta tierra, y cuando han alcanzado cierta edad, ellos dicen, si Dios quiere llevarme. ¿Por qué? Porque ya hice que tenía que hacer. Ahora, cuando yo escucho esas declaraciones, entro en crisis, porque yo todavía sueño con algo que Dios me ha puesto. Entonces yo digo, yo no me puedo morir, aunque algunos de ustedes decían que yo me muera. No me puedo morir.
Es que esta no es cuestión de maldición y te vas a morir y te maldigo. ¿Qué importa eso? Cuando una persona ha descubierto la revelación de Dios, hermano, y sabe para qué Dios lo llamó, sabe que él no puede dejar esta tierra porque no ha cumplido el propósito para el cual Dios le llamó. Ahora sí, ¿usted cree que el propósito es gastarse 10 sillas en todo el tiempo que estuvo en la iglesia? Gloria a Dios. Pero Dios no nos llamó a todos a estar sentados siempre. No nos llamó a todos pastores, no nos llamó a todos a ser evangelistas, no llamó a todos a ser misioneros, no llamó a todos a hacer las cosas que están haciendo otros. Puede ser que sí, pero hay una variedad de cosas que hacer en esta obra del reino de Dios. La cuestión es hacer la obra. Por eso es que Jesús dijo: rogad al dueño de la obra. ¿Quién es el dueño de la obra? Dios. En esta obra hay mucho que hacer. La obra de Dios. Entonces, Dios nos llama para que nosotros descubramos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense que la Biblia enseña que Jesús fue enviado a esta tierra con un propósito definido del Padre. Jesús no podía morir sin antes cumplir lo que el Padre había determinado hacer con él. No podía. No podía. Hubieron muchas dificultades. Jesús mismo va a orar a la Getsemaní y le dice: papá, si quiere, cambiemos este plan. Y el Padre guarda silencio porque Jesús sabía que había sido llamado para eso. Para algo nos llamó. Dígale, hermano, que tiene la paz. ¿Ya sabes para qué te llamó Dios? ¿Ya sabes para qué te llamó Dios? Si alguien le dijo así, dígale: ¿y cuándo comienza? ¿Cuándo, ñaño? Dígale. No es cuestión de que nos guste algo. A veces viene un hermano y dice: pastor, ¿usted cree que puedo enseñar música? Porque ando 20 ahí detrás que quieren sonar guitarra. Y yo le digo: ya le va a pasar. Yo he visto un montón de gente comprando guitarra, comprando instrumentos. Después de un par de días la botan. Porque no es cuestión lo que a mí me guste. No es vocación. Es descubrir para que Dios me llamó. Yo puedo aprender a sonar un instrumento, pero si Dios no me llamó a estar sonando, no sueno. Lo sueno en mi casa. Yo no tengo problema para andar cantando de lunes a viernes por todas las escalas, todos los días. Tengo una hermosa voz. Hay hermanos que me dicen: pastor, usted debería estar cantando. Y yo me les quedo viendo. No me dan ganas de avergonzar. Dios me llamó a cantar. Puedo medio charranquear la guitarra ahí. No me... Uno puede, hermanos, la cosa es descubrir para qué. Ahora, Dios me llamó a qué, a esto. ¿Me gustó? Desde el inicio no me gustó. ¿Me gusta hoy? Tampoco. ¿Por qué lo hago? Debo hacerlo porque descubrí que vino de parte de Dios. No lo hago a la fuerza, no lo hago tampoco por ganancia, no lo hago por imposición, simple y sencillamente porque descubrí que para eso me llamó. Y entro en crisis cuando otros son mejor que yo. ¿Por qué no lo llamaste a él? Yo escucho unos pastores que tienen, hermano, oh Dios santo, digo, ese es mi pastor. ¿Cómo le hace? Quisiera copiarle, pero hago lo que puedo, eso me llama. Recuérdense que a lo que Dios nos llamó no es lo que me gusta. A veces no es ni lo que otros me están diciendo. Por eso es que necesitamos descubrir el Dios. Ahora, hay diferentes, una variedad de obstáculos para cumplir lo que Dios nos llamó, porque esta es la otra cosa. Nosotros nos han enseñado un evangelio donde si Dios nos llamó y Dios está conmigo, siervo del Altísimo, intocable, todo saldrá bien. Esto no es verdad.
Porque esto de que Dios nos llamó, hay un monólogo de la misma persona que hizo la película de la pijama arriba. Hay un monólogo de él que dice, en nombre de la nación de Israel, él dice: ¿por qué no te escogiste a otro pueblo? Desde que nos escogiste a nosotros, hemos sufrido, nos odian. O sea, representando la nación de Israel. El gran ejemplo para la iglesia es Israel. Ha sido un pueblo sufrido, es un pueblo sufrido. No lo quieren en la tierra, lo quieren destruir y van a pelear. En todas las épocas lo han querido destruir. La iglesia no es diferente a Israel. Desde que Dios nos llamó, nos odian. No nos quieren. Eso ha llevado a que nosotros conservemos nuestra fe. Todo el mundo dice: ¿qué religión es? Católico. ¿Qué religión? Musulmán. Nosotros, ¿qué religión es? Uno se queda viendo. ¿Por qué? Porque se sabe que esta fe es sufrida. Y puedes pisar territorios donde tú declares que amas a Jesús y perdiste la cabeza. Porque eso implica este llamamiento. Entonces, no es una vida fácil. El mensaje que hoy se predica es una vida muy fácil, hermano. Ese es el libertinaje que lleva. Cristo te quiere bendecido. Él te quiere con todo. Él no quiere que te mueras enfermo. Él no quiere. No, todo es bendición, todo es bendición. Eso no es verdad. En la multiforme variedad de cómo Dios trabaja, hay problemas, dificultades diseñados por Dios, y aunque no los haya diseñado Él y los haya diseñado el diablo, si confiamos y amamos a Dios, Él tiene el poder para transformar toda circunstancia negativa en bendición. Por eso Pablo dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero la cosa es que descubrir esto es difícil. Ve lo que dice el Génesis 37. Porque hay muchos obstáculos. El Génesis 37, versículo 2. Dios tenía un propósito. ¿Con quién? Con José. ¿Cuánta gente de propósito hay acá? Vamos a ver. ¿De verdad? Repito, ¿cuánta gente de propósito hay acá? Dígame, todo el que está sentado en este lugar, si Dios lo llamó con propósito. Yo no le estoy extendiendo una carta de identidad para que usted me ponga casalinga. Estoy hablando del propósito por el cual Dios nos llama. Y queremos de descubrirlo yo. Porque cuando lo descubro, debo de pelear. ¿Por qué? Porque van a tratar de quitármelo, de obstruirlo, de oscurecerlo, de que yo no lo realice. Y a esa dificultad nosotros nos tenemos que enfrentar. ¿Sabe cuánta gente, millones y millones de cristianos se están muriendo sin haber descubierto para qué Dios los llamó? O si lo descubrieron, dejaron que todas las circunstancias no le permitieran alcanzar el propósito de Dios para el cual Dios lo llamó. Ahora, la Biblia dice que este joven José era un hombre de Dios. ¿Sabe por qué era un hombre de Dios? Porque este tipo era un centinela. Los hombres de Dios, y cuando digo hombre, va incluida la mujer, usted sabe muy bien. Cuando digo yo amo a Dios, entonces yo soy una especie de guardián. ¿Cuál es el perro más enojado, más bravo? ¿Ah? Big Bull. ¿Ah? Bueno, ese perro es uno de los perros más feroces. Esos animales pueden destrozar un ser humano en cuestión de minutos. Y algunos hasta se lo comen. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, somos, perdone la comparación, somos una especie por la agresividad.
no por la figura del animal, ¿sí? Sino por la agresividad. Por eso es que toda persona que ama a Dios se vuelve un centinela de la fe, de la santidad. Denunciar el pecado en la iglesia, hermano, no es un chisme, es ser un centinela porque ama la santidad de Dios. A nosotros nos gusta que nos digan siervo de Dios, sierva del Señor. Si no eres un guardián de la santidad y de esta fe, ese nombre queda muy grande. Porque dice que, le digo que José había sido llamado por Dios, tenía un propósito, un hombre de Dios, porque él denunciaba a su padre todas las maldades de sus hermanos. A usted viene con algo al pastor, ay, chismosa, que no sé, ¿por qué se mete en la vida ajena? ¿Y para qué viene acá? Si acá no se admite el pecado. Y a veces es mejor que otro lo denuncie a que Dios lo saque a luz. Porque es más vergonzoso cuando Dios lo saca a luz a que se resuelva antes. Pero nosotros queremos ser parte de una congregación donde nadie nos diga nada. Ni el pastor. Yo he escuchado hermanos que dicen, el pastor no tiene derecho a meterse en mi vida privada. ¿Va? Político. Porque el cristiano no tiene vida privada. Solo tiene vida pública. Pública. Somos cartas leídas al mundo, no solo a la iglesia, al mundo. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Entonces, cuando alguien denuncia algo, no es por chisme. ¿Sabe por qué? Uno, ama a Dios, ama este evangelio, cuida la iglesia, el testimonio de la gente que está ahí. Y después, te ama a ti. Porque el propósito de denunciar es la restauración del individuo. Ese es el propósito. Entendamos esto, por favor, porque si no le ha pasado, le puede pasar en los próximos días. Y lo que hace la gente es huir, es escapar. Pero dice que este hombre de Dios, dice que llegaba donde su padre y informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, uno por uno. Los contaba como los dedos de su mano. 1, 2, eran 11. Dice, esto hizo Judá, esto hizo. ¿Cómo cae mal que el hermano menor denuncie al hermano, le ponga el dedo, dice el hermano? Eso se dice en el Señor. Le puso el dedo. ¿No? Metiche. Cuando estemos solos, verán lo que te va a pasar. El hermano menor no me importa, pero unos caramelos de los padres y se dan. Pero José denunciaba. Hermano, ser hombre de Dios tiene que ver con denunciar. Ahora usted no va a andar por Facebook, que es lo que hacen muchos, denunciando un montón de cosas. No, cuide su iglesia, cuide su congregación, cuide su familia, cuide la gente con la que usted se relaciona. A los demás usted no los conoce. Pero acá sí somos guardianes. Al menos que usted sea un apologeta, ¿no? Va a defender la fe públicamente. Pero si no, cuide acá. Entonces dice que este hombre era un siervo de Dios. Aparte de eso, tenía un llamado. Vea lo que dice el versículo 5. Dice que José había soñado. Y el versículo 9. Los dos hablan de un primer sueño. El 5, el primer sueño. El 9, el segundo sueño. Tenía una visión. Descubre el propósito en Dios. Dios se lo había mostrado a José desde la edad de joven y se lo había mostrado por sueño cuál era el propósito para lo cual lo había hecho nacer en esta tierra y ser parte de los hijos de Dios. Se lo revela por sueño. Yo no encuentro en la Biblia los sueños que hoy cuenta la gente. Porque hoy vivimos en la era. Todo sueño loco que se nos cruza en la noche lo estamos relacionando con Dios. Los sueños de la Biblia siempre fueron enfocados al propósito que Dios tenía con ese individuo, o con la nación, o con el individuo.
a través de sueño o a través de la revelación, por visión, o por los otros medios que Dios usa. Pero a José se lo había revelado por sueño que él iba a ser rey, capo de sus hermanos. Quiero que le eche un vistazo a sus hermanos. De soldado a sargento es la carrera normal de tropa. Si ya se pasa de sargento al siguiente grado, ya no es de tropa, ya es oficial del ejército. Los que van a la academia para hacerse oficiales del ejército, ellos son caballeros cadetes. Tienen un grado superior al sargento. Entonces los cadetes venían en el tiempo nuestro y agarraban los sargentos, porque ellos tenían, era el grado de subteniente, caballero cadete, subteniente. Entonces agarraban los sargentos y había unos cadetes que al sargento de compañía nuestro agarraban con todo, ¿no? Llegó el día cuando ese sargento fue seleccionado para ir a Fort Benning, Estados Unidos, donde preparaban a los oficiales, porque se podía de sargento ir a prepararse para ascender a oficial. Se fue. Esa noche que se fue, los caballeros cadetes no lo dejaron dormir toda la noche. Se lo agarraron, no se lo agarraron. Él era muy amigo nuestro, pero voy a regresar siendo oficial. Y si me los encuentro, a los 6 meses regresó. No los dejó dormir por 2 noches. Quiero que vea al hermano y dígale, véalo, mírame Dios. Porque yo puedo ser tu pastor. Puedo ser tu pastora. Seré tu diácono. Porque aunque el diácono es una autoridad, tu líder es parte. Pero los hermanos de José dice que no lo quería. Pero la cosa es que tenía un sueño. Se vale soñar. La iglesia de Cristo debe ser un pueblo que sueña. No, ese amén, hermano. Ya ganas de cerrar la predicación me da. La iglesia de Cristo debe ser un pueblo que sueña alcanzar todo el propósito de Dios en su vida. No es de gente dormilona que no sabe ni qué hacer. No, es de un pueblo despierto, que conoce el propósito para el cual Dios lo llamó. Y Dios le mostró, pero yo le digo que este evangelio no es fácil. El hecho de que usted descubra, hay que luchar para que no le quiten ese sueño. Porque ni los hermanos ni los padres creían en lo que Dios le había mostrado. Solo él creía. Solo él creía. Y ahí andaba José. Un día lo agarraron los hermanos y le pegaron una golpiza. Lo iban a matar. Nada más que el otro hermano lo defendió. Y dice que lo metieron a una cisterna y ahí lo dejaron como muerto. El soñador. Gloria a Dios. El único billete aéreo que Dios tenía para mandar a José en ese vuelo hasta Egipto era la caravana de compradores de esclavos. Bueno, ay hermano, hoy si me va a enviar, dice, primera clase, ¿en qué avión? Que me escuchen todo. O sea, lo único que, ¿cómo hago para enviar a José, el soñador, el hombre de Dios, el que le cree a Dios, el que sabe que Dios le ha mostrado que un día él gobernará? Él está moribundo en una cisterna, pero Dios hace posible que pase la caravana ahí y que lo vendan. Pero aún de esclavo, José tuvo éxito.
Porque cuando descubres el sueño de Dios, no importa la dificultad, hay que pelear. Siga creyendo, siga soñando en Dios. No importa, mi hermano, si es pérdida de la salud, si es pérdida de bienes, si es pérdida de cualquier cosa. Si crees en Dios, dijo Pablo, somos más que vencedores. Pero sueñe hacer algo, no sueñe con la muerte. No quiera ya despedirse de este mundo. Si no ha hecho el propósito para lo cual Dios lo llamó, ¿por qué se va a morir? ¿Sabe por qué la gente muere triste? Porque no hicieron nada en la vida. Se ha descubierto eso, que las personas al final luchan porque entre la muerte y la vida, porque no quieren morirse. El problema es que saben que no hicieron en esta tierra lo que tenían que hacer, especialmente la gente que se muere sin Dios, porque lo primero que hicieron fue desechar a Dios. Pero usted va a ver hombres de Dios que la Biblia dice, y murió David lleno de vida. Imagínense que en toda la Biblia encontramos la bendición del padre hacia sus hijos antes de morirse. En pocas palabras, cuando el padre bendecía y daba el puesto, era porque está diciendo, yo estoy listo para ir. Cuando usted vea que yo ya estoy dejando a otro, es porque yo ya voy a estar listo. Toda la Biblia enseña que los hombres de Dios siempre llegaron al nivel donde dijeron, tiempo de partida. Y murieron, durmieron, dice la Biblia. Y vivieron llenos. Y se fueron a la presencia del Padre. O sea, no es que están luchando, écheme agua bendita, por favor, denme toques eléctricos. Hay gente que duerme ya está conectada a la corriente. Por eso es que cuando esto, yo sé que muchos se cansan de escuchar, pero yo se lo digo, cuando usted tiene un porqué, un para qué, usted quiere que amanezca el siguiente día. Y usted se levanta y uno dice, yo tengo que levantarme, yo tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque hay algo que me inspira a entrar en esa jornada, porque hay que hacerlo. Cuando el hombre sabe que tiene algo que hacer para Dios, acontece lo sobrenatural, como en el caso de Josué. Ellos sabían que tenían que pelear, conquistar la ciudad. El día se estaba terminando. Josué, hermano, se para delante de Dios y le dice, por favor, que se detenga el sol. Y dice que Dios hizo posible que el sol se detuviera ahí. La muerte, así parafraseado, llega a tocar la vida de David. Y David le dice, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de mi Dios. El otro rey que Dios le dice que se va a morir, él dice, no, necesito 15 años más. Qué bueno, hermano, el día que venga la muerte, dígale, no, Señor, todavía no, necesito 100 años más. Pero tenemos que irnos a la presencia de Dios sabiendo que hicimos algo para Dios. Pero no algo de cualquier cosa, nosotros no somos meros burros, oficios varios no, sino, es verdad que llevamos una vida de oficios varios en la iglesia. Si el pastor no descubre, y si usted no descubre, le vamos a poner, hermano puede venir a cocinar, hermano puede venir a lavar, hermano puede venir a limpiar los servicios, hermano acá. Pero el día que usted, imagínense que yo no le puedo decir ya al pastor Nelson, pastor, puede venir a limpiarme los baños de la iglesia. Pero no se descubría cuando hubo haciendo. Pero un día se descubrió el por qué y para qué. Y entonces fue seleccionado. Y hoy hace algo para lo cual Dios le había llamado en las diversas áreas. Se respeta eso, hermano. Pero es un trabajo, ¿verdad?, en conjunto, pero más que todo el individuo, de descubrir cuál es el propósito para lo cual Dios nos ha llamado. Vean lo que dice el Salmo 126, versículos 1 y 2. La idea es luchar, la idea es sobresalir, no importa lo que pase. Hay que luchar, que nadie pueda frustrarnos, hermanos, el propósito para lo cual Dios nos llamó.
la tarea, sea sueño, sea anhelo, sea visión, se necesita pelear por ello. Entonces está diciendo Israel en la cautividad. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Yo dije que la iglesia debe ser un pueblo de gente que sueña. Sueñe. No vivamos de testimonios de otros solamente. Que lo haga Dios conmigo. Dios hará algo conmigo. Dios no usa simples hombres. Dios puede usar a todos los que Él ha llamado. Basta que las personas sueñen en Dios. Entonces los que estaban cautivos decían, cuando Jehová, dice, hiciere volver la cautividad de Sión. Sión es un monte que se encuentra en Jerusalén. Se llama el monte de Sión o el monte de David. Es el lugar de adoración. Se cree que es la madre de todas las ciudades. Entonces el pueblo de Israel se identificaba con Sión. Y Sión, o sea, el pueblo había sido llevado cautivo. Y allá en el cautiverio no se puede cantar, no se puede adorar, no se puede batir las manos, no se puede escuchar la palabra de Dios. Cuando las personas están cautivas, estamos sujetos a la orden del jefe del cautiverio. No cante. Y todo el mundo danzando. Usted no se mueva. Los vio saltando y corriendo por la iglesia y gritando gloria a Dios, aleluya. Llegan un tiempo que su vida transgrede la ley de Dios y caen en cautiverio. Y llegan a la iglesia como pollos comprados. O sea, Dios no tiene una iglesia cautiva. Dios nos rescató del cautiverio del pecado. Donde es prohibido todo, cállese. No grite. No haga esto. A tales horas se levanta a hacer este trabajo. Entonces, hay un sistema de vida rutinario al cual la gente está sujeto. Y vive, hermano, en angustias y a que no le griten. Y ha visto las películas de los esclavos, cómo vivían y esperando que el verdugo no lo vieran. Cuando el verdugo no lo veía, el verdugo otra vez hace las cosas, porque es la ley del cautiverio. En la cautividad tú pierdes tus derechos, tu libertad. Yo soy libre de venir al culto todos los días del culto y hasta que no haga. Cuando usted comienza a sentir el deseo de no venir, que ha pisado territorio ajeno, está perdiendo su libertad. No se puede jugar con Satanás sin perder libertad. Cuando se juega con el pecado se pierde la libertad. ¡Aleluya! Por eso que los cristianos que son libres en la iglesia, ¡gloria a Dios! Y hay algunos menos esclavos. Como quien dice, vamos a marchar a la cárcel de Mamadero. Hay una especie de esclavos educados. Reverencia. ¿Reverencia a quién? Si fuimos llamados para la alabanza y la adoración. O sea, si una de las cosas por las cuales Dios envió a Moisés, hermano, a rescatar al pueblo, porque yo quiero que me hagan fiesta. Si hay algo que a Dios le agrada, es una iglesia que hace fiestas a Él, que danza, que grita, que alaba, que glorifica. Ese es el pueblo. Por eso Él dice, cuando ese pueblo está libre, alaba. Y yo habito en medio de la alabanza. Es la libertad. Entonces Israel dice, cuando Jehová hiciere volver, es que Jehová tiene el poder para, esto me encanta, siempre me encantó, el poder transformador que tiene Dios para tomar lo que el diablo había hecho escoria, basura. Dios lo recoge y dice, tú me vas a servir. Hay una serie de programas hoy por la televisión de la restauración de las cosas viejas. Deja como nuevo.
Diga conmigo, a mí no me dejó como nuevo. Diga, me dejó nuevísimo. Amén. Porque eso es lo que hizo el Señor. Mire, hay gente que cuando se encontró con el Señor, le sanó de la diabetes, le sanó del corazón, le sanó de los mil, hasta las enfermedades que no existen, ya las traía. Y cuando venimos al Señor, se nos fue todo. ¿Por qué? Porque este poder transformador de Dios, hermano, es el que nos tomó y nos ha cambiado y nos ha dejado nuevos. ¿Sí? Amén. ¿A cuánto les gusta que yo grite? Yo llegué a la iglesia, mi esposa y tu tía, como un perrito pequinés de esos. A mí me habían dado el alta en el hospital con un pulmón perforado, me habían dicho que ya estaba sano, porque quizás a morirme me habían mandado. A veces uno no le dice la verdad. Entonces yo llegaba y de la casa a la iglesia tenía que dar 20 pasos, y yo llegaba a la iglesia. Yo creo que hasta la nariz me sudaba, porque a los perritos les suda la nariz. Comando que nunca muere, cruza monte, cruza río, el cansancio es su amigo, la fatiga es diversión. Estaba ahí sin un pulmón que no le funcionaba. Y un día de esos, Dios, ¡paz!, me atrapó. Y la pastora había soñado, dice, que daba luz. Y en ese día me convierto. Y en uno de esos días, vigilia de oración. Y dice, se puso a orar por mí. Y puso sus manos y me dijo, el Señor dice que te sana ahora. Y oró un buen rato por mí, me quebranté y todo. 7 días de reposo. Yo, como he sido medio hermano de Tomás, si yo creo en Dios, hermano, yo también creyeron que la pastora estaba diciendo, pero no sé. 7 días de reposo. Y en esta incredulidad yo me voy a mi casa. El siguiente día, hermano, yo no pude levantarme de la cama. Lo mismo que me pasó durante estuve herido en el estómago. Un dolor terrible. 7 días. A los 7 días me levanté. Me convertí. A los 3 meses yo estaba predicando y cantando. Allá se canta con las ventanas abiertas. Solo Dios hace al hombre feliz. La gente abría sus ventanas. Dice, queremos escuchar a ese hermano que se ha convertido ahí. Y desde entonces le dije, Señor, yo voy a seguir gritando, y aunque se molesten los hermanos, y ya llevo años gritando, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace, el poder de Dios que te toma y te restaura. Se arregló el pulmón. Yo no sé qué hizo Dios, pero se arregló. Entonces Dios nos saca de ahí y tiene el poder. Por eso Israel confía mucho en Yahvé, su Dios. Cuando Jehová nos dice, nos hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Esta frase, subrayela. Porque si usted salió de la esclavitud, si Dios lo sacó de la esclavitud, usted es un soñador. La iglesia debe estar siempre soñando. Diga conmigo, yo voy a soñar. Si usted es un joven que estudia, diga, yo voy a alcanzar mi profesión. Si usted es un joven que quiere un oficio, diga, yo voy a aprender mi oficio. Si está sirviendo en la iglesia, diga, yo sé para lo que Dios me ha llamado. Voy a ejercer ese don que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llamada de la esclavitud para soñar. Seremos como los que sueñan. ¿Cuántos sueñan? No, yo no hablo de dormir. Yo le digo, seramos como los que sueñan, y unos hermanos me hacen. Yo no hablo de dormir. La Biblia habla de soñar con las pepas bien abiertas. ¿Qué es pepa, pastor? Los ojos. Los ojos bien abiertos. Confiando en Dios. Dios me dijo. Y cuando alguien le diga, tú no sirves para nada, que no sirve el diablo, Dios me dijo.
que no vas a alcanzar tu sueño, que no lo alcance el diablo. Dios me dijo. ¿Cuántos le creen a Dios, hermano? La iglesia fue rescatada, por eso el pueblo dice, cuando Jehová nos haga volver, entonces. El mundo nos privó de soñar. El diablo nos privó de soñar. Muchos llegamos a viejos en el mundo y quedamos frustrados en nuestros sueños, pero en Cristo somos soñadores. No importa la edad, Dios te llamó con un propósito y puedes alcanzarlo en Dios. Yo no sé si usted me cree, pero es lo que la palabra de Dios declara. Seremos como los que sueñan. Israel mismo lo declara, que cuando la gente está en cautiverio, no sueña. Yo mismo estuve tirado en las mesas, bien borracho. Yo me quiero morir, no sirvo para nada. Si las palabras de un borracho tuvieran poder, porque la gente cuando entra en cautiverio, todo le frustra. Todo, hermano, lo mete contra la pared y comienza a desesperarse. Pero cuando usted vive en la libertad de Cristo, ¿qué te puede desesperar? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, no nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Decía Pablo, que eso es lo que me puede separar del amor de Dios. No hay nada, ni principados, ni potestades, ni fuerzas de maldad. Nada me puede separar de ese amor de Dios. Seremos como los que sueñan. La iglesia debe ser una iglesia que sueña. El siguiente versículo dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Ve a su hermano, a ver cómo está. Véalo. Si lo ve triste, dígale mis condolencias. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. ¿Por qué? Porque grandes cosas. ¿Pero cuándo? Cuando nos hace volver de la cautividad. Hay cautiverios, hay diversidad de cautiverios, hay celdas que están en la profundidad de las cárceles y hay celdas que están en la entrada. Hay celdas preparadas para los presos violentos, agresivos. Hay celdas de torturas. Entonces las celdas no son todas iguales. Aún las cárceles no son todas iguales. Están las cárceles de máxima seguridad. Ahí están guardados los hermanitos que decidieron descansar en paz. ¿Se puede estar en una iglesia con libertad vigilante? Sí. Las cárceles dan estos privilegios a los presos que tienen por bien portados. Hay personas que se portan bien a medias, pero hay una práctica de pecado en su vida que le lleva a tener un brazalete en la mano, que es el chip con el cual los demonios y Satanás saben. Ellos se quedan allá afuera y ellos dicen, ay, no, allá está en la iglesia todavía, el chip está sonando. No se vaya a tirar por la ventana que le salen allá al otro lado. Porque es la especie, hermanos, no estoy contando un chiste, es la realidad de la vida espiritual. A lo que Dios nos llamó es a la libertad.
Porque nosotros tenemos esa libertad hasta el grado, hermano, que nuestra fisionomía cambia. Hay gente que viene a la iglesia, pero su fisionomía es siempre de carga, de preocupación, de angustia, de esconder algo. Pero dígale, si Cristo te libertó, tus labios se deben de llenar de risa. Y la boca alaba, dice, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones. Usted no puede llegar a su trabajo, por favor, mi amado hermano, llegar a su trabajo el día lunes y llegar a la señora. Me está perdiendo, yo no aguanto más. Hay momentos que se pasan. Pero un día usted va a llegar dando gloria a Dios y diciendo, le dije, mi Dios es poderoso, me sanó. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. La idea del evangelio no es que nosotros nos alegremos solamente. La idea es que la gente reconozca que este Dios es verdadero porque hace cosas que no hacen otros. Esta es la diferencia de la religión, hermano, porque en la religión la gente con mantelina negra, el catolicismo, todos van a misa, gloria a Dios, se hizo la misa y salen de nuevo llevando su mismo dolor, su mismo cautiverio. Pero en el evangelio debe pasar algo, pues. Debe pasar algo. A lo mejor vino triste, pero salió alegre, pero salió bendecido. Porque no es de presentar a un Dios poderoso, porque la palabra lo dice, es un Dios poderoso porque se manifiesta. Por eso es que cuando no funciona nuestro evangelio, los incrédulos nos dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Es vergüenza o no es vergüenza? ¿Dónde está tu Dios? Porque Israel confiaba en Dios y dice, cuando Él venga a rescatarnos, ¿sabe cuántos años pasaba Israel en cautiverio, hermano? No hablemos de enfermedades de meses o de cositas que nos pasan a nosotros. Israel, habían generaciones que morían cautivos. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Que el padre agarraba a su hijo. El último testimonio de uno de los sobrevivientes de los 6 millones de judíos que exterminaron, el último sobreviviente narra la historia cómo en el cautiverio donde los tenían separaron a su hermana. Él quedó con su padre se dejó morir, pero le dijo, tú che la farai, a 13 años, tú che la farai. O sea, profetizando algo que era increíble, que ellos fuesen libres. ¿Cuántas generaciones morían esclavizados? Pero los padres agarraban sus hijos y decían, cuando Yahvé venga a traer acción de la libertad, entonces ustedes van a ser como los que lloran, los que claman, los que sueñan. Y se moría el padre, se moría el abuelo, y el otro padre se lo decía a su hijo, y las generaciones que quedaban cantaban ese canto. Fue el credo de Israel por año. Cuando Jehová lleve acción de la cautividad, seremos como los que sueñan. Porque no importaba el tiempo que pasaba, Israel siempre confió de que Dios es su Dios. Aún hoy que está apartado del plan de Dios, hay judíos, israelitas, que están confiando en que Yahvé es Dios. Y no le tienen miedo a Gog ni a Magog, que en este caso de Rusia, que está planeando atacarlo ya proféticamente. Pero ellos están confiando que hay un Dios que siempre ha estado con ellos. Y han pasado tiempo. Por eso es que nosotros debemos de confiar que fuimos libres por gracias a la misericordia del Padre y el sacrificio de Cristo. Y fuimos libres para que soñemos.
Fuimos libres para que soñemos. Para eso nos rescató el Señor. Sueñe, sueñe, sueñe en Dios, sueñe en Dios. No hay nada imposible, hermanos, no hay nada imposible. Todo lo que Dios puede hacer. No vea solo lo que Dios ha hecho en alguien, diga, conmigo también lo puede hacer. Yo voy a ser parte de esa visión. Voy a pedirle a Dios que me revele en sueño o que me muestre en su palabra lo que Él quiere que yo haga, pero me voy a poner a hacer algo. Porque el día que yo me vaya de esta tierra, voy a ir satisfecho. Por eso dice en nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Qué más dice el otro? Estaremos satisfechos. Pónganse de pie. Estaremos satisfechos. Si usted está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, sígalo haciendo. Y cuando usted considera que ya lo cumplió, siéntase satisfecho. Y candidato para morirse. Candidato para morir. Le dijeron a un pastor allá en mi país que ya murió. 70 y ficha de años. Ya con 2 bypass en su corazón. Y le dijeron, le vamos a poner otro trasplante. Y él dijo, yo creo que ya hice lo que Dios me mandó a hacer. No quiero más cosas. Y se murió. Quizás cuando el trasplante estuviera con vida. Pero, ¿para qué? Yo mencioné a Ezequías por el lado bueno. Pero por la otra parte, los 15 años que Dios le concedió a Ezequías fueron su desgracia. Mejor no se los hubiera concedido Dios. Ezequías da a luz un hijo en esos 15 años que vino a ser considerado el peor rey de Israel. El rey más malvado que tuvo Israel. Lo concibió Ezequías en los 15 años que Dios le concedió. Si yo ya hice lo que Dios me mandó a hacer, ¿lo que dijo Pablo? Pablo prepara a Timoteo, le recomienda, lo instruye con la sana doctrina, predica tiempo, fuera de tiempo, haz obra de evangelismo, acá cuídate de ti mismo y tantas cosas. Dice, porque yo ya estoy listo para mi partida. He peleado la batalla, he peleado la fe, he ganado la batalla y hoy solo espero que el Rey justo me dé la corona de la vida. Palabras de Pablo después de culminar su camino. No todos vamos a ser como Pablo, por supuesto. No todos haremos las cosas grandes que Pablo hizo. Todavía el estar, aún hoy el estar de pie predicando la palabra acá es parte del propósito por el cual Dios llamó a Pablo. ¿Quién llega al nivel de él? No creo que haya alguien que llegue. Quizás lo nuestro será menos, pero no importa la grandeza, lo que importa es realizar lo que Dios quiere. Ser siervo de Dios, tener un sueño de Dios, ser usado por Dios, no es que todas las cosas vayan bien. Le dije que José era un hombre de Dios, tenía una visión de Dios, pero estuvo tirado en una cisterna, golpeado, moribundo, y fue comprado por una caravana de que compraban esclavos y se lo llevaron para Egipto, y así fue toda la trayectoria de José hasta que llegó a ser segundo después de Faraón. Y cuando él está en el trono y su familia llega donde él, ellos estaban llorando, avergonzados, con dolor, los hermanos. Nosotros te mentimos, nos duele, perdónanos, José. Claro, les dice, ustedes son un son un hombre que entiende los sueños de Dios. O sea, ¿qué importa que la gente que estuvo a tu lado? Hermano, yo comencé a pastorear con 30 líderes en contra de mí. Y acá tengo varios de ellos todavía. Los amo con el amor del Señor. Aprendimos a amarnos ambos para que estemos juntos.
Pero puedo decirlo, usted estuvo en contra de mí, yo lo hubiera votado rápido. Pero cuando usted entiende que el propósito de Dios fue así, ¿por qué vas a guardar rencor con tu hermano o con el otro? No, gracias, porque ¿qué tal si yo hubiera escogido otro más malo que tú? Al menos te escogió a ti, que tuviste misericordia de mí. Es parte de lo que Dios hace, hermano. Y José explica y dice, ustedes no me mataron acá, dejen de estar pidiendo perdón y nada, vayan para allá, les voy a dar de comer, háganse gordos, muéranse de comer. ¿Por qué? Porque entendió que Dios es el que lo había llevado. No importa lo que vamos a pasar.